Quiero darle la bienvenida a este espacio, a esta hora, al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted. Este ha sido, desde la semana pasada, han sido días de decisiones judiciales que desconciertan. Por un lado, un habeas corpus otorgado por un juez que desde el Consejo de la Judicatura dicen no tenía competencia para hacerlo porque estaba suspendido por otro caso horas previas a esa decisión que tomó, que finalmente pues anoche ha sido detenido por una investigación por usurpación de funciones. Por otro lado, dos jueces con resoluciones contradictorias en su momento en torno a la designación y posesión de superintendente de bancos. Y la gran pregunta es, ¿qué está pasando en la función judicial, doctor? Yo creo que nos debe preocupar la situación de la función judicial desde diferentes puntos de vista. Y creo que para ello es fundamental entender cuál es la estructura de la función judicial y las atribuciones de cada uno. En primer lugar, las decisiones de los jueces. Cada juez es responsable de sus resoluciones, de sus sentencias. No nos deja de preocupar lo que existe actualmente en el Ecuador y que usted refiere, pero es el Consejo de la Judicatura el que nombra a los jueces, el que evalúa a los jueces. Y es el Consejo de la Judicatura el que, en caso de hallar correcciones, debe sancionar a los jueces. Yo debo decirlo, lamentablemente no ha habido evaluación, excepto lo de la Corte Nacional de Justicia. Es importante que se trabaje en este ámbito. Nosotros como Corte Nacional de Justicia y quien habla como presidente de la Corte Nacional, no tengo ninguna atribución para sancionar a los jueces. Los propios jueces, lo que sí podemos, en un caso concreto, declarar si es que existe una conducta negligente, una conducta dolosa o un error craso e inexcusable de algún juzgador. Yo creo que es importante hacer un llamado a las juezas y jueces del Ecuador que siempre mantengamos nuestra decisión de acuerdo a la Constitución y la ley, sin ningún tipo de presión, ni de interferencia o injerencias de carácter político, ni de ninguna índole. Y creo que también es importante que entendamos, y lo digo en el mejor sentido, sin un ánimo de conflictuar, mucho menos polemizar, ni estar yo en la esfera política que no me corresponde, pero es necesario que respetemos y vayamos construyendo la institucionalidad democrática del país, el respeto a las distintas funciones del Estado, el respeto al Poder Judicial, porque como se puede apreciar cuando suceden este tipo de preocupaciones o de casos, ¿qué es lo que provoca en el país? Inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica hace daño a todos los ciudadanos. Pero precisamente, como decía en su momento, doctor, pero precisamente por eso, por esa inseguridad jurídica que se crea, ¿no? La ciudadanía quizás no entiende cuando surgen estos casos y dicen, bueno, pero hay una máxima autoridad que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia que está por encima o a la cabeza, ¿no? De este conglomerado de jueces, ¿y por qué no actúa? Usted acaba de decir que no tiene la capacidad de sancionar, pero ¿qué sí puede hacer entonces como presidente de la Corte ante lo que estamos viendo? nosotros hemos manifestado nuestra posición. Yo quiero reiterar algunos aspectos que me parecen importantes. Pero en efecto, en primer lugar, no se trata de que yo no quiera hacerlo, que me lave las manos. Todo funcionario público, deben entender los ciudadanos, actuamos solamente de acuerdo a lo establecido en la ley, que son nuestras competencias o atribuciones. Nosotros no tenemos esa competencia. Yo soy el representante de la función judicial del Ecuador, pero cómo se encuentra estructurado el Poder Judicial en el Ecuador, se determina que es el Consejo de la Judicatura el que tiene la atribución de evaluar, de capacitar, de nombrar a los jueces y de sancionarlos. Sin embargo, yo sí creo algo que es necesario enfatizarlo. Ahora se encuentra ya en la Asamblea Nacional, hay un proyecto de la asambleísta Joana Moreira, a nosotros se nos pidió una opinión como Corte Nacional de Justicia en relación a justicia especializada. Particularmente quiero destacar, y eso lo dijimos nosotros meses atrás, de que es importante una reforma en el sentido de que quienes conozcan las llamadas garantías jurisdiccionales, es decir, la acción de protección, el habeas corpus, sea por parte de jueces especializados. Hoy lo conoce cualquier juez de cualquier ciudad del país. Eso va a garantizar que no hay un abuso del uso de este recurso del pronunciamiento, porque hay una norma. El problema es que quizás no se la cumple adecuadamente. Hoy se utilizan estos recursos de acciones de protección para designar, para poner o quitar autoridades, por ejemplo. Entonces hay un uso indiscriminado que la pregunta es, ¿en qué momento se comenzó a incurrir también en eso?
Por ello yo creo que sí tiene que haber una reforma. Yo coincido en lo sustancial con el proyecto que ha planteado la señora asambleísta y nosotros hemos manifestado tiempo atrás y vamos a contribuir en este debate, en el sentido de que sean jueces especializados, tanto en materia de acción de protección, habeas corpus y otras garantías jurisdiccionales. Es más, esto va a permitir no solamente una especialización, sino controlar, poder poner un freno eventualmente a abusos que puedan haber sobre estas acciones. Y algo más, que los jueces puedan cada uno dedicarse a su especialidad, a resolver su propia carga laboral, su propia carga procesal. Muchas veces los jueces tienen que dedicar mucho tiempo a estas acciones, dejando su carga procesal. Nos parece que es importante este proyecto. Yo quiero reiterar que como presidente de la Corte Nacional de Justicia, nosotros pensamos que esta es una reforma que puede hacer bien al país, para la ciudad jurídica y sobre todo para poder mejorar el trabajo en lo que tiene que ver con acción de protección y habeas corpus. Doctor, y eso tomará su tiempo, porque es un proyecto que tendrá que someterse a un debate y no sabemos pues cuánto tiempo podrá pasar, ¿no? Y efectivamente hay voces que hablan de la necesidad de estas reformas, de un reordenamiento jurídico, pero ¿y mientras tanto? Bueno, mientras tanto, lo que yo creo es de que las diferentes funciones del Estado tenemos que tratar de aunar los esfuerzos para fortalecer la institucionalidad del país. Por eso yo suelo decir, no se debe meter las manos en la justicia. No puede haber politización de la justicia ni judicialización de la política. Esto digo en términos generales y en términos conceptuales. Todos debemos entender que para que un Estado sea realmente democrático y todos los ciudadanos tengamos seguridad jurídica, es importante que se respete la norma constitucional, las normas jurídicas y las decisiones de los jueces que tienen que ser apegadas a derecho. Pero ha habido metida de mano, ¿Ha habido metida de mano, doctor? ¿Ha habido metida de mano, doctor, en la justicia para que usted lo ponga hoy sobre la mesa, lo traiga a colación? Yo traigo a colación esto porque he dicho en varias oportunidades, lamentablemente esto ha sido una constante en la historia del país. Los últimos acontecimientos, no lo digo yo, la propia Corte Constitucional ha determinado que la evaluación de los jueces de la Corte Nacional vulneró derechos constitucionales. Mire, a propósito sobre esto, yo escucho cómo el doctor Murillo, vocal del Consejo de Judicatura, presidente encargado, ahora se ha dado la tarea de atacar al presidente de la Corte, adjetivarle, insultarle. Mire usted lo penoso en la función judicial, evidenciando odiosidad, animadversión contra un juez que soy yo, un funcionario público, contra el presidente de la Corte. Esa es la situación que evidencia qué es lo que vive la función judicial del Ecuador. Yo no soy el acusador de los vocales de la Judicatura. Yo comparecí por el respeto que me merece la Asamblea Nacional a dar información objetiva sobre lo que determina la Corte Constitucional de la evaluación de los jueces. Y nada más que eso. Yo no soy un actor político, ni soy el acusador, ni voy a polemizar. Pero imagínese usted cómo casa adentro en la función judicial se ataca a los jueces, al presidente de la Corte Nacional, después de que ya se me suspendió de manera inconstitucional, de manera ilegal. Yo soy una persona que actúo con seriedad, con hombría de bien, y yo no voy a entrar en esas polémicas. Pero sí debo decir que es lamentable que este tipo de cosas suceda en la función judicial, que afecta a la propia institucionalidad de la justicia, a la que tenemos que cuidarla, tanto casa adentro cuanto casa afuera. Y ahora que usted menciona al presidente del Consejo de la Judicatura, el día de ayer, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, le remitió un oficio dirigido a él, pero también estaba usted incluido en ese oficio, donde le solicitaba que se ejecuten las acciones correspondientes, decía, para garantizar la independencia de funciones y evitar que desde la función judicial se interfiera en las demás. ¿Cómo van a responder a ese llamado que les hace? Sí voy a poner en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para poder responder como tal, como el Pleno de la Corte Nacional. Sin embargo, lo que debo decir es de que el señor presidente de la Asamblea, el doctor Virgilio Saquicela, expresa en su oficio su preocupación respecto de la situación de la justicia y expresa en su entendimiento de que debemos intervenir el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia. En lo que compete a la Corte Nacional
de justicia, nosotros haremos lo que nos corresponde. Pero hemos dicho, no se trata de un no querer hacer, o como suele llamarse coloquialmente, un lavado de manos, sino no es nuestra competencia sancionar a los jueces. En estos últimos casos, si es que existen irregularidades, es el Consejo de la Judicatura el que tiene la facultad de instaurar un sumario administrativo y sancionar si es que es el caso. Eso sí, siempre dentro del marco de un debido proceso y de respeto al ordenamiento jurídico del Ecuador. Bueno, y todo esto surge a raíz de dos casos. Lo que estamos mencionando ahora, este pedido del presidente de la Asamblea, tiene que ver con este proceso de designación del superintendente de bancos que está en un limbo jurídico, donde, claro, la ciudadanía se pregunta cómo pueden haber dos decisiones contradictorias de dos jueces en un determinado momento y después, pues, revolcarse unas medidas alegando que no se conocía que ya había una anteriormente. ¿Cómo se pueden dar estas situaciones contradictorias entre jueces? Mire, yo no quisiera sobre esto tomar una posición y que se crea que es una posición política a favor de uno u otro, en donde existe conflictos también de índole política. Yo no tomo partido, soy muy cuidadoso en mis expresiones. Mi función es técnica jurídica. Sin embargo, lo que no puedo dejar de decir es que en efecto preocupa al país y va a provocar una preocupación de ciudad jurídica, una acción de protección, una medida cautelar, acciones diferentes, contradictorias. ¿Qué es lo que entonces hay que cuidar? Que los jueces actuemos de conformidad con la Constitución y la ley. Y una vez más, de que nadie vaya a incidir, a presionar, a interferir en la justicia. Eso es fundamental para la seguridad jurídica de todos. Yo lo que puedo hacer es un exhortar respetuoso, un llamado de reiterar, de una parte a las juezas y a los jueces del país, a seguirnos siempre a la Constitución y a la ley. Y de otra parte, un llamado respetuoso a todas las instituciones y los poderes del Estado a que construyamos institucionalidad, democracia y respeto a la seguridad jurídica. Eso hace bien al país, hace bien a los ciudadanos. Eso es lo que conviene como Ecuador. Pero finalmente, doctor, quien tiene la decisión es ese juez, porque la norma es clara, la norma está ahí, cómo aplicarla en cada uno de los casos, pero hemos visto que hay jueces que hacen la interpretación que desean de esa norma y hacen la respectiva ejecución. Y al final del camino, cuando se conoce el perfil de algunos de esos jueces, pues tienen un historial detrás, ¿no?, de acciones que han sido cuestionadas, pero sin embargo siguen siendo operadores de justicia y siguen dándose situaciones como la que ahora se está investigando, por ejemplo, en el otorgamiento del habeas corpus a 3 personas, entre ellas incluidos Jorge Glass y Daniel Salcedo. Yo no había conocido, efectivamente, me enteré a través de los medios de comunicación que el caso del juez referido había tenido un proceso penal en su contra, había tenido una suspensión. Pero por ello mismo, yo creo que es importante que el Consejo de la Judicatura, en los casos que corresponde y respetando los derechos de los funcionarios judiciales, instaure los sumarios administrativos de las sanciones de forma oportuna, cuando corresponde, en los casos que corresponde, pero de forma oportuna. Yo digo, esto no es una atribución de la Corte Nacional, entonces nosotros no podemos dar una respuesta sobre aquello. Solo decimos que es importante que las respuestas sean oportunas. ¿Para qué? Yo siempre digo, los jueces son responsables de cada una de sus decisiones. Y cuando hay una irregularidad, es el Consejo de la Judicatura que tiene la atribución de sancionar, no nosotros como Corte Nacional. Entonces esto es necesario que se lo haga. ¿Por qué? Porque es necesario la seguridad jurídica, porque es necesario contribuir a la legitimación de un sistema judicial a través de las decisiones correctas y que cuando haya incorrecciones de los jueces no quede esto en la impunidad. Eso es lo que se debe hacer. Ese llamado hago también respetuoso al Consejo de la Judicatura, que cumpla sus atribuciones, que cumpla lo establecido en la Constitución y la ley y no estar creando polémicas con los jueces y con el presidente de la Corte Nacional. No se trata de enemistades, no se trata de polémicas, se trata de que cumplan sus deberes. Nosotros no vamos a salirnos de la altura que amerita el tratamiento de la justicia en el Ecuador. Entonces, para usted la pelotita está en la cancha del Consejo de la Judicatura en dar respuestas a estos temas que han desconcertado al país. Y usted aquí mencionaba que hay la necesidad de reformas a ese ordenamiento jurídico. ¿Hacia dónde deberían ir dirigidas más allá de hablar de estos jueces especializados que usted también ya ha mencionado? Hay algunos aspectos
Recuerde usted que yo fui suspendido 45 días y eso retrasó algunos proyectos que estábamos trabajando. Pero ahora ya los tenemos listos. Una vez que concluya la vacancia judicial, vamos a presentar a la Asamblea Nacional. Y tiene que ver con lo siguiente, con una reforma a la ley de casación que pretende justamente fortalecer la ciudad jurídica y fortalecer a la propia Corte Nacional de Justicia y que los ciudadanos tengan claridad sobre lo que es la casación en la Corte Nacional de Justicia. Dos, vamos a proponer el proyecto que había mencionado ya, igualmente está listo, para descriminalizar o despenalizar, que se suele llamar, ciertas, no todas, contravenciones de tránsito. ¿Para qué? Esto es importante, para poder descargar el trabajo de los jueces de contravenciones penales en materias que no ameritan. También quiero comentar, permítame decirle, en el mes de septiembre, me parece que es el 16-17 de septiembre, vamos a tener una suerte de cumbre de cortes. Todas las cortes provinciales de justicia del Ecuador vamos a reunirnos aquí en la ciudad de Quito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de discutir lo que se llama la justicia abierta, una propuesta para acercarnos a los ciudadanos en la transparencia, en la colaboración, en la rendición de cuentas, una justicia cercana a la ciudadanía. Este encuentro de cortes provinciales del país va a emitir una declaración de principios sobre justicia abierta y estamos preparando una propuesta de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. De modo tal que nosotros estamos claros y conscientes que la función de administrar justicia es delicada, muchas veces incomprendida, porque hay un sector favorecido y un sector que no ha sido favorecido con la resolución o sentencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Proponer no solamente reformas legales, sino también una suerte de política judicial que nos acerque a los ciudadanos y que los legitime. Por lo tanto, nosotros no solamente somos críticos y autocríticos cuando corresponde hacerlo, sino que estamos trabajando en propuestas conjuntamente con todas las juezas y los jueces del Ecuador, con la conciencia de que es indispensable mejorar el sistema de justicia del país en beneficio de la ciudadanía. La necesidad de reformas dentro del ordenamiento jurídico sobre la mesa, pero también la falta de respuestas ante el accionar de algunos funcionarios judiciales que abonan esa inseguridad jurídica. Quiero darle las gracias al doctor Iván Saquicela por habernos acompañado esta mañana. Te agradezco mucho por el diálogo. Un lindo día.